glándulas salivales. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de los tumores de las glándulas salivales, hablamos de una gran gama de patologías que pueden comprometer este tipo de glándulas, ¿ya? Y su comportamiento va a ser heterogéneo, que quiere decir que depende de la glándula afectada y el tipo de enfermedad, pues se va a tener las manifestaciones clínicas, ¿no? Siguiente, por favor. Las glándulas salivales mayores, como ustedes saben por la anatomía descriptiva de la universidad, pues son tres, que serían la parótida, la submaxilar y la sublingual, que están alojadas anatómicamente en los espacios que ustedes ya conocen previamente, ¿no? Siguiente, por favor. Y tenemos otro tipo de glándulas, que serían las glándulas salivales menores, que probablemente no estén ustedes tan, digamos, actualizados en la información, pero que estas glándulas salivales menores en una pequeña parte de la población también pueden enfermar. Y tenemos algunas de ellas que son las glándulas labiales, que van a encontrarse debajo de los labios, ¿ya? Las glándulas genianas en las mejillas, las glándulas palatinas en el lugar del paladar, las glándulas linguales en la lengua, obviamente, y otras glándulas como la de Blandin, Lund, Weber, von Ebner, que también pueden estar frecuentes o presentes en otras localizaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos un ejemplo en imagen de una glándula salival menor. Estas glándulas obviamente tienen un comportamiento diferente porque no tienen un conducto como las otras y pues básicamente su secreción es parte o parecida de las glándulas salivales mayores. Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de los tumores de las glándulas salivales, tenemos una clasificación de la OMS, la cual da las variantes de este tipo de tumores y los divide en tres. Primero están los tumores malignos. Estos tumores malignos se pueden presentar de alguna manera más frecuentemente como adenocarcinoma mucoepidermoide, que es uno de los más frecuentes, ¿ya? Y ahí tienen una lista de que podría entrar en el examen, sí, ¿no? Porque es importante saber, ¿no? No, dicen. Bueno, es importante saber el tipo de tumores que nos pueden presentar en este tipo de glándulas. Siguiente, por favor. Tenemos los tumores benignos, que el más frecuente es el adenoma pleomórfico y la localización más frecuente es en la parótida también, ¿ya? Y tenemos otro tipo de lesiones que tienen un comportamiento histopatológico diferente, pero que se pueden clasificar de esta forma por la OMS, ¿no? Siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de los tumores de las glándulas salivales mayores, sobre todo hablamos de que frecuentemente del 80 al 85% de estos tumores van a presentarse en la glándula parótida. O sea, si hablamos de un tumor de glándulas salivales, tenemos que imaginarnos que la parótida es el primer lugar de localización, ¿ya? Generalmente, un tercio de esos tumores son benignos. Tres tercios de esos tumores son benignos, o sea, 75%. Y un tercio de los tumores puede ser malignos, ¿no? También tenemos que pueden presentarse tumores en las glándulas salivales, que estos son menos frecuentes que los tumores de la glándula parótida y que generalmente tienen un comportamiento maligno, ¿no? 50 a 75% de los tumores de las glándulas salivales menores pueden tener un comportamiento maligno. Siguiente, por favor. Cuando les mostraba la tablita de la OMS, habían varias variantes histopatológicas, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que memorizar básicamente estas cuatro, que son las presentaciones más frecuentes. Tenemos el adenoma pleomórfico en los tumores benignos, que representa alrededor del 50%. Entonces, cuando hablamos de un tumor de parótida, decimos que es el más frecuente de las glándulas salivales y que el más frecuente también de esos es el adenoma pleomórfico, que es un tumor benigno. Otros tumores como el tumor de Warthin, el adenoma vasocelular o el adenoma canalicular pueden ser frecuentes, pero no tanto como el adenoma pleomórfico. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de los tumores malignos, igual había varios subtipos histológicos de estos tumores. Sin embargo, estos son los más frecuentes y los que podrían entrar en el examen. ¿Por qué? Porque presentan relevancia y se pueden presentar en el diagnóstico de esta patología, ¿no? Como el carcinoma mucoepidermoide, el carcinoma adenoide quístico o el carcinoma de células actínicas, que serían los tres más representativos en las neoplasias de los tumores de las glándulas salivales. Siguiente, por favor. También tenemos que entender que estos tumores
van a tener un comportamiento, y este comportamiento va a estar dado por el tipo de característica histológica que van a presentar. Algunos van a ser de alto grado y algunos van a ser de bajo grado. Vamos a volver a ver esta tablita cuando hablemos de la patología como tal, pero sí me interesa que ustedes sepan que cuando diagnostican un tumor de glándulas salivales, tenemos que ver si ese tumor va a ser de alto grado o de bajo grado, y obviamente si va a ser maligno o benigno, ¿no? Siguiente, por favor. Otros tipos de tumores que pueden ser motivo de diagnóstico diferencial, que se pueden alojar en localizaciones adyacentes o parecidas, o presentar una clínica parecida, pueden ser el linfoma, el carcinoma de células cutáneas, el melanoma o metástasis ganglionares. Ojo con este punto, ¿no? Porque nosotros, cuando vemos una masa en la región cervical, tenemos que pensar en el origen más probable, que sería de acuerdo a su relación anatómica. Sin embargo, las metástasis ganglionares pueden ser un motivo de diagnóstico diferencial importante, porque muchas patologías en esta región pueden presentar metástasis ganglionares, y en realidad esto va a determinar el tratamiento definitivo, ¿ya? Y siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, los tumores de glándulas salivales representan el 6 a 8% de los tumores de cabeza y cuello. Hay más o menos 2.000 a 2.500 casos diagnosticados en Estados Unidos. Poco en relación con otro tipo de neoplasias más frecuentes. Por ejemplo, en la región cervical, con cabeza y cuello, los tumores de glándula tiroides podrían ser mucho más frecuentes que este tipo de tumores. Y ven la estadística en Estados Unidos, 2.000 a 2.500. En nuestro país, de hecho, no hay estadísticas básicamente con este tipo de tumores. ¿Por qué? Primero, no somos investigadores. No tenemos esa, digamos, no nos nace ser investigadores, aun cuando tenemos muchas herramientas. Probablemente los estímulos que nosotros tenemos que no hay ningún estímulo para investigar básicamente, sean las limitantes que tenemos, ¿no? O algunas de las materias que pasamos probablemente no nos abran tanto los ojos en el tema de investigación, pero pues mientras no haya investigadores vamos a seguir con estadísticas nulas en nuestro país, ¿ya? Hay algunos cirujanos, en este caso hay una cirujana de cabeza y cuello, oncóloga, que es una de las únicas que está publicando estadísticas e investigaciones alrededor de este tipo de tumores. Los demás no, ¿ya? Entonces es una meta pendiente para ustedes investigar para poder tener estadísticas, al menos, ¿ya? Con alguno de mis grupos les he propuesto investigaciones, estoy esperando la respuesta de ellos. Les he hecho un trabajo y les he armado, a ver, vamos a ver si pueden hacerlo, ¿no? Y cuando ustedes quieran, igual, si quieren me buscan en emergencias los martes, si tienen alguna duda podemos hacer alguna investigación, obviamente ayudados por docentes o colegas relacionados con estadística, salud pública, cosas que a veces sí son necesarias para armar una investigación buena, pero pues si quieren, pues, siempre estoy abierto. A ver, voy a ver, les he dicho que era el primer grupo en ofrecerles investigación, a ver si lo hacen, ¿no? Si les damos las armas y lo quieren hacer. Y le miro a ver por qué él era de ese grupo. Bueno, ellos eran de ese grupo. ¿Ya? Entonces, siguiente, por favor. Cuando hablamos de los factores de riesgo, también tenemos que hablar de los factores que pueden desencadenar o pueden estar asociados a este tipo de tumores, y en general a tumores de cabeza y cuello, ¿no? Que son la radioterapia por la radiación en este caso. Cuando hablamos del tumor de Warthin, el tabaquismo puede ser un factor, un antecedente muy importante, pregunta de examen, ¿ya? Las infecciones virales como el Epstein-Barr o el HIV pueden estar relacionados también con patologías neoplásicas, ¿no? Y el virus del papiloma humano, el subtipos 18 y 19 pueden estar relacionados con el carcinoma mucoepidermoide. Y obviamente factores ambientales, por ejemplo en nuestro caso, se dice en las últimas noticias que en Viacha y parte de La Paz se consume agua contaminada con minerales, dicen, ¿no? ¿Podría ser un factor de riesgo? Sí. ¿Para todas las neoplasias en general? Sí, ¿no? O en algunos lugares donde hay algún tipo de factor de riesgo, como en las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. La presentación clínica de estos tumores va a depender obviamente mucho, primero de la localización. No va a ser la misma clínica en un tumor de parótida que en un tumor de glándula salivar menor. Sin embargo, hay algunas características que se pueden compartir entre ellos, ¿ya?
Siguiente, por favor. Generalmente los tumores de glándulas salivales mayores se van a presentar como una masa indolora. ¿Qué quiere decir? A la anamnesis y al examen físico vamos a encontrar un aumento de volumen con una masa indolora. ¿Puede estar asociado a inflamación glandular? Sí, algunas veces el diagnóstico diferencial puede ser con alguna patología infecciosa, por ejemplo. Si hablamos de tumores de glándulas salivales mayores y que el más frecuente es la parótida, ¿alguna vez se puede confundir con parotiditis? Sí, podría ser un diagnóstico diferencial, porque sí va a haber un aumento de volumen, ¿no? Sin embargo, la masa generalmente es indolora. Y una característica muy importante que vamos a hablar igual más adelante en la clase, pero que vayan acordándose, si tiene afectación del nervio facial, es un tumor de parótida, tumor maligno, ¿no? Eso es pregunta de examen igual. Y hemos hecho una revisión igual con los compañeros de prácticas que deben saberlo muy bien. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de los tumores de glándulas salivales menores, hablamos de una masa submucosa indolora también. Puede presentarse como una ulceración en el paladar, en los labios o en la mucosa bucal. Generalmente, obviamente, los síntomas van a estar dados por la localización del tumor. En algunos casos, ¿ya? En alguna localización atípica, pueden presentarse obstrucciones o congestiones nasales, cambios en la visión, trismo, que son síntomas, por decirlo así, poco relacionados con los tumores de glándulas salivales. Sin embargo, si ustedes tienen, digamos, alguna sospecha o algún paciente con alguno de estos síntomas que no tiene otra causa, podría ser motivo de estudio las glándulas salivales, ¿no? Siguiente, por favor. Eso es lo que les decía, ¿no? Vamos a volverlo a ver, que es muy importante y puede también entrar en el examen, ¿no? ¿Cuáles son los subtipos histológicos de comportamientos de alto y de bajo grado? Bueno, ahí tienen un cuadrito, le pueden sacar una foto y podemos revisar y tener en cuenta, ¿no? Que es muy importante también. Ya necesito un poquito. Listo. Siguiente, por favor. Lo que les decía. ¿Se acuerdan que les mencionaba que las nodulaciones linfáticas o las adenopatías cervicales pueden ser motivo de diagnóstico diferencial de estas patologías? Sin embargo, también pueden estar asociadas a un tumor de glándulas salivales. ¿Qué quiere decir? Un tumor de glándulas salivales puede tener extensión a la cadena ganglionar cervical y obviamente se pueden presentar como masas, generalmente tienen que ser mayor de 1 centímetro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué características tendría que tener para que sea una metástasis ganglionar, una extensión ganglionar de un tumor? Más de 1 centímetro. Luego, eso avanza en anatomía patológica, ¿no? Con los doctores, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Hablen, chicos. Yo siempre digo que los de la OPSA somos los mejores, pero vamos. ¿Nada? ¿El tiempo tendría que ver? Sí. Cuando son muy agudas, generalmente son procesos inflamatorios o infecciosos agudos. Cuando son crónicas, podrían ser o podrían estar en relación con un proceso neoplásico. ¿Qué más? Chicos, me duele mi corazón. ¿Cómo es? ¿Nada? ¿Qué más? ¿Nada más? Crecimiento, tamaño. Generalmente son de aspecto inflamatorio, generalmente son induradas cuando son de aspecto metastásico. Son poco móviles, igual que los tumores, ¿ya? Pueden ser irregulares también, sí, porque es un proceso neoplásico, ¿ya? Y obviamente si se presenta como una masa aislada, como una nodulación aislada, pues tiene que ser sometido a una biopsia ganglionar. Cuando nosotros hacemos cirugías de la glándula parótida, cuando hablamos de tumores benignos o malignos, pues nosotros hacemos generalmente, especialmente en tumores malignos, obviamente, la disección cervical, que es una incisión. Para la parótida se hace una incisión en este nivel más o menos, y se puede extender hacia este lado o hacia este lado. Para hacer la disección cervical son cirugías que más o menos tardan 10 a 12 horas aproximadamente, en los que nosotros eliminamos toda la cadena ganglionar para evitar que el paciente haga una recidiva, ¿no? ¿Las neoplasias se pueden curar actualmente? Sí, dependiendo el momento en que son diagnosticadas y tratadas. Y también depende de quién las trate.
¿ya? Por eso siempre es importante que ustedes, cuando tengan una patología de estas, digamos, de médicos, pues tienen que buscar el mejor especialista para poder referirlo al paciente. ¿Para qué? Para que pueda tener una cura definitiva. Si no, se van a encontrar con pacientes en los que les hacen biopsia incisional, les sacan el tumor o les hacen tumorectomía y pues el paciente va a seguir con su enfermedad. Cuando alguien más capacitado le vea, probablemente pues el paciente tal vez ya no tenga cura. Entonces hay que ser muy delicados en ese tema, porque no se olviden que los pacientes pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos o nosotros mismos, y deberíamos ofrecerles el mejor tipo de tratamiento. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de metástasis, ya hablamos de que este tipo de tumores puede metastizar en el pulmón, en el hueso o en el hígado, que serían las tres localizaciones más frecuentes, ¿ya? Y tenemos que tomar en cuenta que el carcinoma enoide quístico puede recidivar o puede volver a aparecer incluso 10 a 20 años después del tratamiento, que podría ser también una pregunta de examen, porque generalmente las recidivas son frecuentemente por este tipo de tumores. Siguiente, por favor. Lo que les decía, el diagnóstico diferencial es siempre importante. Cuando nosotros hacemos la anamnesis, los antecedentes, el examen físico a un paciente, le damos un diagnóstico de sospecha o un diagnóstico probable, siempre tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales. Si nosotros no pensamos en los diagnósticos diferenciales, pues estamos haciendo un mal trabajo en realidad, ¿no? Tenemos que ir descartando los diagnósticos diferenciales más frecuentes. ¿Por qué? Porque si no, vamos a pedir una gama de laboratorios y estudios para nuestro diagnóstico de sospecha. Va a llegar el paciente y nada de esos laboratorios o estudios de imagen va a ser positivo. Entonces, ¿y ahora qué le damos? No hemos pensado nada más que en eso. Entonces tenemos que pensar en una serie de alternativas y justamente viene acá este acápite. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico diferencial de los tumores de las glándulas salivales, tenemos que ver que pueden ser quistes salivales, sí, generalmente puede ser su diagnóstico diferencial, ¿ya? Pueden ser cálculos en las glándulas salivales, ¿ya? Por presencia de secreciones densas que pueden originar cialolitiasis en realidad, y que pueden ser un diagnóstico diferencial, la sarcoidosis, la enfermedad de Sjögren, metástasis de otros tumores o algunas otras mencionadas ahí que podrían ser diagnóstico diferencial cuando hablamos de patología de glándulas salivales mayores. Siguiente, por favor. Ahí vemos nosotros una de las características muy importantes. ¿Se acuerdan que les decía que la parótida es una de las más frecuentes? Ok, tenemos a la parótida. ¿Qué le está cruzando al medio de la parótida por anatomía? El nervio facial, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos una cirugía, por ejemplo, de parótida, la cirugía tarda más o menos entre 4 a 6 horas, pero ¿qué hacemos? Conservamos el nervio facial como se ve en la imagen, ¿no? Así debería ser una cirugía pro. Hay algunos que agarran, cortan y les vale madres el nervio facial o todas las estructuras, que no debería ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de preservar. Si no hay infiltración del nervio facial, no debería lesionarse. Así como cuando están operando tiroides y se llevan el nervio laríngeo recurrente, ¿no ven? Y el paciente queda disfónico. Y si se vuelan los dos nervios laringeos recurrentes, ¿qué pasa? Vamos a hablar cuando hablemos de tiroides específico, ¿ya? Pero cuando hablamos de una afectación del nervio facial, ¿qué puede pasar? Si hay una sección del nervio facial en la cirugía, digamos. Parálisis facial, ¿no? Entonces, algunos pacientes ya vienen con parálisis facial y eso significa que el tumor generalmente es maligno y generalmente ya ha invadido el nervio facial y por eso es que hay la alteración. Siguiente, por favor. Entonces, el nervio facial en los tumores de la parótida juega un rol muy importante, pero también tenemos que hacer su diagnóstico diferencial. Generalmente, cuando hay una masa en la parótida, es un tumor maligno de parótida, ¿no? Puede ser un diagnóstico diferencial de la parálisis de Bell, sí, porque está afectando también el mismo nervio, o una infiltración de la glándula parótida, ¿no? Siguiente, por favor. En la evaluación inicial tenemos que hacer la anamnesis, la exploración física y estudios de imagen que nos pueden ayudar a determinar el tipo de patología que estamos viendo. Siguiente, por favor. Generalmente hay que ver la duración de la masa. No es lo mismo si la masa, digamos, en la parótida aparecía hace una semana
No es lo mismo que haya aparecido hace 5 años. Si apareció hace una semana, ¿qué pensarían? Una parotiditis, fácil. Si aparece hace 5 años una masa que ha ido creciendo poco a poco, ¿qué dirían? Un tumor. En primera instancia es un tumor. Ahora después, si es maligno, benigno, etcétera, etcétera, de alto grado, de bajo grado, de qué tipo histológico, es otra cosa totalmente diferente. Diagnóstico es un tumor, ¿no? Luego, decíamos su crecimiento, presencia de dolor. ¿Tiene que ser doloroso o no doloroso? No doloroso. Ok. Entumecimiento o sensación de adormecimiento en la región facial del lado afectado podría ser un dato también importante. La simetría facial, obviamente porque va a haber una masa. Y antecedentes de otro tipo de neoplasias en la piel o neoplasias cutáneas que pueden ser también parte del problema inicial. Siguiente, por favor. En la exploración física, otra vez vamos al tamaño de la masa, es muy importante. ¿Cuánto mide la glándula parótida? Por anatomía básica de primer año y ustedes están en cuarto. ¿Cuánto? ¿Nadie? Dime un número. ¿Cuánto? No sabemos cuánto mide la parótida, ¿en serio? ¿Nada? Mira, voy a poner eso en la pregunta del examen entonces. ¿Cuánto mide la glándula? O sea, voy a hacer un examen de anatomía, ¿no? O sea, ¿cómo chicos? ¿Nada? 3 por 2, dice. Bueno, voy a poner, les prometo que voy a poner esa pregunta en el parcial. Les prometo. Y voy a poner de algún rebuscado, como no saben. ¿Ya? Hay que ver también la movilidad. Si la próxima clase me dicen la glándula parótida mide tanto, pues no los voy a poner. ¿Ya? La movilidad también que es importante. Si digamos el tumor es móvil, un poco probable que sea maligno, por ejemplo. Si el tumor está adherido a planos profundos, es poco móvil, no se puede básicamente ni siquiera explorarlo bien, podría ser una característica del tumor maligno. La afectación en la mucosa bucal, el dolor a la palpación, si es doloroso, no es tumor generalmente, ¿no? Si es doloroso podría ser otro tipo de diagnóstico diferencial. Y si hay linfadenopatías cervicales, ¿no? Hay que ver el nervio facial si está afectado. ¿Cómo podríamos ver la afectación del nervio facial? Solamente preguntando o pidiendo a que haga algo el paciente. Que tome agua, ya podría ser. ¿Qué más? Eso es de semiología, ¿no? ¿Qué más? Que cierre los ojos. Que sople. Y que sonríe. Podría ser. Entonces ustedes pueden hacer eso facilito, ¿no? Ver si tiene afectación del nervio facial o no. Siguiente, por favor. Perdón, anterior. Y una cosa muy importante es la limitación en la apertura de la boca, que podría ser un compromiso y sobre todo de la glándula parótida. Siguiente. Bueno, después de nosotros hacer la anamnesis, después de hacer el examen físico, pues nos vamos a pedir estudios de imagen. En algún momento he hecho alguna dinámica con sus compañeros con los que han trabajado conmigo y les decía, ¿no? Ya tiene una masa en la región parotidia, aparentemente está afectando el nervio facial. ¿Qué estudio de imagen le pediría? ¿No? Han pasado por resonancia magnética, tomografía contrastada, rayos X, me han dicho otros, ecografía, otros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le pedirían? Hable. ¿Tomografía? ¿Quién es en tomografía? Levanten la mano. Eco. 1, 2, 3, 4. ¿Eco? ¿Quiénes dicen eco? Más, ¿no? Unos 8, 9, 10. ¿Los otros qué? ¿Resonancia magnética? ¿Sí? ¿No? ¿Quién le pediría el rezo? ¿Quién le pediría el rezo? ¿Un PET scan? Un PET puede ser. Tomografía por emisión de positrones, ¿no? Hay por si acaso PET scan en Bolivia. En La Paz hay PET scan. Se usa. Vale creo que $10,000 un estudio, pero bueno, se usa. Hay. ¿Ya? Bueno, el estudio ideal es una ecografía. Siguiente, por favor. La ecografía es el estudio ideal para valorar las tumoraciones, tanto de los tumores de las glándulas salivales mayores como de la tiroides, para que se recuerden y siempre quede vinculado en su mente, ¿ya? Entonces, tenemos que ver las características del tejido, tenemos que ver el tamaño y tenemos que ver
qué tipo de afectación o qué tipo de resultado nos va a la ecografía, ¿ya? Y después de esto nosotros tenemos que hacer la PAF. ¿Qué es la PAF? O PAF en este caso. Biopsia, aspiración, aguja fina, ¿no? ¿Qué sabemos hacer todos? Sí, ¿no? Facilitas, ¿no? Agarras, le pinchas el tumorcito y sacas una muestrita y le pones al portaobjetos y esperamos. Es un procedimiento sencillo. Obviamente cuando hablamos de tumoraciones pequeñas, sí necesitamos que sea ecoguiada, ¿no? Entonces, si están en provincia, ¿podrían hacer una BAF? Me pregunto, ¿no? Una BAF en tiroides, no sé. Así le ahorran su tratamiento al paciente, ¿no? ¿Miedo? Bueno, recuerde que es también cirugía, ¿no? Entonces aquí es todo cortar, pinchar, sacar. Pero se puede hacer una BAF, no es tan difícil técnicamente. Obviamente tendrían que estar un poquito en la técnica, ¿no? Pero no es complicado, ¿ya? Siguiente, por favor. Y obviamente un estudio de tomografía o resonancia magnética sí puede ser útil en este tipo de pacientes, pero sobre todo nos va a dar en general una información para planificar la cirugía. ¿Qué quiere decir? Nos hemos encontrado con una tumoración de parótida, en la punción ha salido algún tipo histológico maligno, o un adenoma pleomorfo también podría salir. Muchas veces las personas no quieren vivir con tumores, ¿verdad? ¿A ustedes les gustaría tener un tumor y vivir con ese tumor? No. A veces las personas con tumores benignos igual piden la cirugía, ¿no? Pero sobre todo en tumores malignos nosotros tenemos que hacer la planificación quirúrgica. ¿En qué consiste? Primero, ver la extensión del tumor. ¿La ecografía nos va a dar algún dato? Sí, claro que sí. Pero en la tomografía vamos a poder ver la extensión real del tumor, la afectación a las estructuras adyacentes. Nosotros podemos entrar y decir al paciente con su tumor de glándula parótida, digamos, con afectación del nervio facial, pues, lamentablemente el nervio facial está comprometido con el tumor. Por lo tanto, si entramos a operar, se va a quedar con parálisis del lado afectado, ¿no? Porque ya hay un estudio, como la tomografía o la resonancia, que nos está diciendo que ya hay la afectación. Entonces nosotros ya estamos prediciendo, ¿no? No va a ser un hallazgo intraoperatorio y el paciente va a salir con su parálisis y va a decir, ¿pero por qué? Nosotros tenemos que predecir. Obviamente las adenopatías, qué tipo de adenopatías hay, en qué cadena ganglionar, en qué grupo ganglionar, hasta dónde debemos resecar. Entonces todo eso nos permite hacer la tomografía o la resonancia dependiendo del caso, ¿ya? Son estudios sobre todo para planificar la cirugía, ver la extensión del tumor, ver la presencia de adenopatías, ver la invasión de órganos adyacentes o estructuras adyacentes que puedan poner en peligro las estructuras en general y que puedan, digamos, dar complicaciones postoperatorias. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico de este tipo de tumores, pues hay que determinar siempre si es un tumor benigno o maligno. Siguiente, por favor. El único diagnóstico o la única prueba que nos puede decir a nosotros es una tumoración maligna es la citología, ¿no? Que puede ser por PAF, puede ser por una biopsia con aguja gruesa o por biopsia dependiendo de las características del tumor. Por ejemplo, si hemos tomado una PAF y la PAF nos sale no concluyente, nosotros probablemente tenemos una biopsia con aguja gruesa, ecoguiada, o una biopsia incisional para saber el tipo de tumor, ¿no? Entonces esos son los pasos. Si nosotros tenemos un tumor de glándulas salivales, podemos decir, sí, tiene un tumor de glándulas salivales y el diagnóstico definitivo va a ser con la biopsia o con la PAF o con la biopsia con aguja gruesa, y el resultado de eso nos va a dar el tipo histológico, si es benigno o maligno. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, cuando hablamos nosotros de los tumores benignos de las glándulas salivales, uno de ellos frecuente les decía que es el tumor de Warthin, asociado siempre al tabaquismo. Cuando se presenta puede tener una característica quística, generalmente o frecuentemente puede ser bilateral, ¿no? Y en la parte histológica tiene la formación de quistes con un epitelio leucocítico en bicapa y un estroma linfoide. Estos pueden ser determinados obviamente por la PAF, y el tratamiento de este tipo de tumores va a ser sobre todo una resección de la glándula parótida, si es el caso, y generalmente no va a haber mucha afectación. En este tipo de tumores sí se tienen que cuidar todas las estructuras porque son tumores benignos, ¿no? Que si bien pueden ser operados, pero
que deben conservar todas las estructuras porque al ser benignos no va a haber infiltración en estructuras adyacentes. Siguiente, por favor. Esta es más o menos la característica histológica del tumor de Warthin. Ya, siguiente, por favor. Y el más frecuente de los tumores benignos de las glándulas salivales, el adenoma pleomórfico, ¿no? Es más frecuente la glándula parótida, ¿ya? Tiene pseudópodos que van a contribuir a la recurrencia. ¿Qué quiere decir? Que puede volver a aparecer. Los pseudópodos son como brazos, ¿no ven? Como piecitos. ¿Cómo era la definición de pseudópodos? Pseudopies. Piecitos, pseudobracitos, ¿no ven? ¿Quiénes tienen? Los macrófagos, ¿no ven? En histología los macrófagos tienen pseudópodos, ¿no ven? ¿O no? ¿Estoy mal? Sí, no, los pseudópodos. Entonces imagínense que el tumor es como un macrófago que está extendiendo sus bracitos por todo lado. Y si nosotros no logramos identificar bien alguno de estos bracitos en la cirugía, pues puede volver a aparecer y obviamente no es lo adecuado, ¿no? Generalmente son tumores estromales, ¿ya? Y como les digo, es el tipo más frecuente de tumores de las glándulas salivales, ¿ya? Y algunos de esos tumores benignos, en algún momento, digamos, le hacemos la PAFO ahora y sale el tumor o adenoma pleomórfico. Le pueden hacer probablemente otra PAF de aquí a un tiempo si el paciente no se opera, y en algunos casos puede volverse maligno, y ese se llama el carcinoma ex adenoma pleomórfico. O sea, era un adenoma pleomórfico que en algún momento de su crecimiento y de su evolución ha cambiado su característica histológica, su patrón histológico, y se ha convertido en un carcinoma exadenoma pleomórfico, ¿no? Que puede generarse de un adenoma pleomórfico. Por eso es importante siempre hacer la resección tumoral para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Ese puede ser punto de examen, por si acaso, la anterior. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de los tumores malignos de las glándulas salivales, pues tenemos que hablar ya de patologías neoplásicas como tal. Estas tienen que estar definidas por la histología y va a diferir mucho del lugar geográfico donde se encuentre. ¿Ya? Siguiente, por favor. Dentro de estos, el carcinoma mucoepidermoide es uno de los más frecuentes. ¿Ya? ¿Puede ser pregunta de examen? Sí, también. ¿Ya? Generalmente invaden el tejido, pueden invadir los nervios, invasión perineural, pueden provocar invasión linfática o vascular, ¿qué quiere decir? Las metástasis ganglionares o extensión ganglionar, ¿ya? Y en la vascular, ¿cuáles eran los sitios más frecuentes de metástasis? Hígado, hueso y pulmón. Entonces, cuando hacen una invasión vascular, pueden irse a estas estructuras generalmente. Pueden ocasionar necrosis, sí, es una de las características también. Y generalmente son agresivos los de alto grado. Siempre hay que definir si es de bajo o de alto grado, y tenía la clasificación cuando les he mostrado anteriormente. Siguiente, por favor. El carcinoma mucoepidermoide es el más común de los tumores malignos de las glándulas salivales mayores, ¿ya? Y que tiene sus características, generalmente va a estar dado por el grado histológico que va a determinar la necesidad de hacerle una resección más radioterapia adjuvante, que podría ser una de las opciones terapéuticas. Si son quísticas, generalmente son de bajo grado, y si son sólidas, generalmente son de alto grado. Una característica muy importante. Tiene el diagnóstico de un carcinoma mucoepidermoide que es sólido, pues tienen que pensar en que es una de alto grado. Si es quístico, generalmente de bajo grado. Siguiente, por favor. Y esta es la característica histológica de este tipo de tumores. Siguiente, por favor. Y tenemos otro tumor que también es frecuente, que es el carcinoma adenoide quístico. Este tipo de tumor es generalmente agresivo, sobre todo localmente, que quiere decir que se va a extender en las estructuras adyacentes. Generalmente puede ser recurrente, el que les decía que va a presentar recurrencia de 10, 15, 20 años, generalmente. La tasa de supervivencia a los 5 años puede ser del 77% si se hace un buen manejo, un buen tratamiento y una buena resección. Y la supervivencia a los 15 años es del 45%. ¿Por qué? Porque este tumor recurre generalmente. Generalmente sí puede producir invasión perineural, y son generalmente agresivos cuando presentan un tumor sólido también en su interior. ¿Ya? Siguiente, por favor.
Esta es la característica de un carcinoma quístico. Siguiente, por favor. Y tenemos otro tipo de neoplasias, que es el tipo de carcinoma ductal de las glándulas salivales. Generalmente son de alto grado. Cuando se presentan son generalmente en la glándula parótida, son sólidos y anidados. ¿Ya? Tiene alguna similitud con el carcinoma triple negativo de mama, por lo tanto son altamente agresivos. Y estos se pueden asociar también al factor de crecimiento epidérmico humano, HER2, que es una de sus características muy importantes, sobre todo cuando hablamos de inmunohistoquímica. ¿Saben qué es la inmunohistoquímica? Bueno, deberíamos revisar. Cuando nosotros hacemos una biopsia, por ejemplo, ¿se acuerdan que en anatomía patológica veían al microscopio los tipos de células que presentaban, ¿no? Entonces, cuando hay una biopsia con un resultado histopatológico dudoso, se puede hacer lo que es la inmunohistoquímica, que nos va a determinar ciertas características del tumor y a veces nos puede dar el diagnóstico definitivo. A veces en el estudio citológico sale un tumor benigno y a veces le haces la inmunohistoquímica y el diagnóstico puede cambiar. Por lo tanto, no es al 100%, ¿no? Y es más, en algunos lugares de patología pues nos ponen solamente, así como en las ECOs, correlacionar con clínica. Ahí nos ponen proceso inflamatorio agudo inespecífico. O sea, no saben qué es, ni nosotros tampoco. Y en ese tipo de pacientes podría ir a una inmunohistoquímica. Siguiente, por favor. Esa es la característica histológica. Siguiente, por favor. Y otro tipo de tumoración es el adenocarcinoma polimorfo. Este es un tumor altamente infiltrante. Generalmente se va a producir en las glándulas salivales menores. Se va a presentar usualmente en el paladar y su característica es de bajo grado. No es altamente infiltrante, pero sí es de bajo grado. Siguiente, por favor. Su imagencita. Siguiente, por favor. Bueno, una vez determinada la neoplasia de glándula parótida o de glándulas salivales mayores, pues nosotros tenemos que hacer la estadificación. Y la estadificación, obviamente, hay ya consensos en los que nosotros podemos pasar. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos tumores de las glándulas salivales mayores. Tenemos que ver, lo primero es el T. El T nos da el tumor, ¿no? Y el tamaño. Ahí tenemos el TX, el T0, el TIS, el T1, etcétera, etcétera, que también podría ser motivo de pregunta del examen, ¿no? Dependiendo de sus características del T. Pueden tomar una fotito así. Ya, siguiente, por favor. Tenemos el N, que sería la infiltración o la invasión ganglionar, que también es muy importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si es un tumor de gran tamaño con infiltración ganglionar, obviamente su pronóstico puede ser malo. Sin embargo, si tenemos un tumor pequeño, sin datos de infiltración ganglionar o sin datos de invasión ganglionar, pues generalmente su pronóstico puede ser bueno, ¿no? Entonces, es muy, muy importante nosotros, después de hacer el diagnóstico histopatológico y los estudios de imagen, pues hacer el TNM y estadificar ese tumor. Siguiente, por favor. Y las metástasis, si están presentes o no están presentes, y luego hacemos el estadiaje ya de este tipo de tumores, que nos puede dar un numerito al final del tumor que puede determinar la sobrevida de este paciente, si el paciente va a ser operado, si el paciente ya no tiene posibilidad quirúrgica, si el paciente necesita cirugía más radioterapia, si solo necesita radioterapia que podría ser paliativa, etcétera, etcétera. Entonces es importante para nosotros definir el TNM en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. La cirugía es uno de los tratamientos más importantes. Sí puede ser acompañada de radioterapia o quimioterapia, sin embargo, si nosotros queremos buscar una cura de este tumor, pues el primer paso es la cirugía. Si ustedes tienen un paciente con un tumor en las glándulas salivales mayores, que el cirujano oncólogo le diga que no se puede operar, pues probablemente ese tumor ya no tenga una cura definitiva. Probablemente todo lo que hagan en ese paciente va a ser paliativo. Sin embargo, si el paciente es pasible a una cirugía después del diagnóstico y la estadificación, pues ese paciente puede lograr la cura definitiva con los tres asociados, con el primero solamente o con el primero y el segundo. Siguiente, por favor.
Bueno, la cirugía es la piedra angular del tratamiento, como les decía, del tratamiento curativo, ¿ya? Va a depender mucho de las neoplasias si son de alto o bajo grado. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, infiltración a órganos adyacentes, infiltración perineural o infiltración ganglionar, generalmente puede ir combinada con radioterapia o incluso con quimioterapia, dependiendo del caso. Eso ya tiene que verlo oncología clínica y quirúrgica como tal. Y las pruebas más importantes, como les decía, la resonancia magnética, la tomografía contrastada o el PET scan, que podrían ser estudios que nos podrían decir el tipo de tumoración, el tipo de invasión, el estadiaje, y con eso definir el tipo de cirugía que va a requerir el paciente. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la cirugía de la glándula parótida, siguiente, por favor, hablamos que va a ser una resección quirúrgica, puede ser en tumores benignos o malignos, dependiendo, ¿ya? Si es un tumor benigno, obviamente la cirugía no va a ser tan radical. Sin embargo, si es un tumor maligno avanzado o en un estadio alto, probablemente la cirugía sea con una extensión, o sea, extendida, con resección de estructuras adyacentes incluso. Obviamente va a depender del tamaño, del grado de invasión. En parótida, con la relación o no con el nervio facial, que es una de las preguntas o de las cosas más importantes en este caso, ¿no? ¿Hay invasión del nervio facial? ¿Sí? No. ¿No? Si es sí, es generalmente tumor maligno, y cuando es un tumor maligno, pues hay que tratar de preservar el nervio facial a menos que tenga una infiltración del tumor, ¿no? Siguiente, por favor. La parotirectomía puede ser superficial y conservadora, generalmente en casos de tumores benignos, y obviamente se va a diseccionar, en este caso no se va a diseccionar el nervio facial. En la parotirectomía superficial implica la resección del lóbulo superficial de la glándula parótida y la disección del nervio a través de todas sus ramas, ¿no? Y la parotirectomía total, que va a ser la disección de la parótida con preservación del nervio facial y la eliminación del contenido o tejido parotídeo que generalmente se presenta. Si el nervio facial está afectado previo a la cirugía y en la cirugía se confirma, pues a veces hay que resecar el nervio facial para dar una cura definitiva al paciente. Siguiente, por favor. El tratamiento de las glándulas submandibulares, siguiente. Bueno, como les decía, generalmente no son tan frecuentes, pero cuando se presentan pueden ser malignos, pueden presentarse con afectación o invasión de estructuras vasculares, ¿ya? Y nosotros tenemos que hacer un abordaje quirúrgico que puede ser transcervical, ¿no? Puede ser intraoral o puede ser endoscópico. El endoscópico no está disponible en nuestro medio todavía, obviamente porque somos un país todavía tercermundista. Sin embargo, el transcervical y el intraoral son tratamientos quirúrgicos que sí se pueden hacer en nuestro medio. Siguiente, por favor. Generalmente, cuando son benignos, solamente se hace una escisión simple de la glándula, o sea, una biopsia escisional como tal, ese sería el término correcto, y generalmente se tiene que hacer la preservación de las estructuras adyacentes, de las estructuras nerviosas sobre todo, porque se nos van a dar una afectación importante, ¿ya? En los malignos se va a resecar en bloque, ¿ya? Y junto con las estructuras que puedan estar afectadas. Pueden haber resección de la piel o de los músculos circundantes para tratar de dar una cura definitiva a este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. El tratamiento de las glándulas submaxilares, para ya terminar. Siguiente, por favor. Como les decía, en todos estos tipos la cirugía es el pilar del tratamiento. La resección va a depender de los segmentos afectados y pueden requerir resecciones extensas con colgajos vasculares o microvasculares para tratar de reconstruir la piel, sobre todo en esa región, y evitar que el paciente quede con un orificio o una cicatriz a tensión en esa región. Bueno, este es el servicio de emergencias del Hospital de Clínicas. Siempre está lleno, es una foto casual, donde siempre está lleno el hospital, y pues si quieren hacer su internado ahí van a tener muchos pacientes críticos, crónicos, sin dinero, pero donde ustedes van a poder intervenir. Los amigos que hacen la rotación conmigo pues van al menos unas 5 veces en el servicio de emergencias, ¿no? Sí. En su rotación, y pues han aprendido algunas cosillas por ahí, ¿ya?
Eso sería todo, chicos. Nos vamos a ver el día de mañana con los tumores de la tiroides, si no me equivoco. ¿Ya? Eso sería todo.